Muy buenas tardes para cada una de las personas que se encuentran aquí presentes. Gracias, gracias. Hoy domingo, Día del Señor, son las 5:40 de la tarde. Ya casi llega la noche en esta región, en esta zona del mundo. Bogotá, a 2.600 metros en los Andes colombianos, suramericanos. Hoy domingo 3 de mayo de 2026. Que el Señor bendiga su palabra en directo y en diferido. Estas meditaciones y podcasts han sido de gran bendición. Como testimonio les comento que hace aproximadamente 16, 17 años fui profesor de un seminario muy reconocido aquí en Bogotá y con algunos estudiantes, algunas relaciones académicas, pero claro, la providencia me lleva por otros lugares. Y una persona que en aquel entonces era un jovencito me contacta a mi teléfono, a mi WhatsApp, me saluda por mi nombre y él se identifica de una manera muy respetuosa y educada, me llama por mi nombre y mi título y, y fue muy bonito. Yo no sabía quién era. El tema es que resultó ser uno de mis estudiantes de hace 17 años. Y lo más bonito, que él estaba buscando podcasts cristianos en la plataforma de Spotify y el algoritmo de una manera especial lo llevó a nuestros podcasts, a Cristo Rey, a Daniel Lancheros, Cristo Rey, o bueno, la iglesia. Y fue muy especial porque acordarme que él era un jovencito, ahorita ya es un caballero con su esposa, sus hijos, es un muchacho ya que ha crecido, pero es muy especial escuchar que de una forma u otra llegó a él la reflexión de la palabra de Dios en un momento que él lo necesitaba. Y pudo el Señor usar otros medios, el Espíritu de Dios pudo haber usado otros medios, pero fue muy gratificante escuchar estas palabras que él dijo, que volver a escuchar a su profesor, volver a escuchar al pastor que en aquel tiempo les enseñó a muchas personas por la gracia divina. Bueno, así es que se reproducen estos mensajes, no solamente en Colombia, en gran parte del mundo, como ustedes han visto en los diagramas de difusión. Y hoy vamos a reflexionar sobre algo que podemos ya haber conocido, el primer rey sobre Israel unido. Y vamos a abrir para esto el primer libro de Samuel, el primero de Samuel, en el capítulo 8. Y claro, vemos a un hombre que organiza a, a las 12 tribus, a Israel, ese es el profeta Samuel, y que, dicho sea de paso, es prácticamente el gran protagonista de los libros, bueno, el libro de Samuel, tanto primero como segundo, y aunque allí están también los reyes, como son Saúl y David, pues, ¿qué sería de Israel sin la acción ministerial de un hombre que rigió Israel, y estuvo anunciando el mensaje de Dios como profeta y también intercediendo por el pueblo como sacerdote o sumo sacerdote? Este es Samuel, el gran profeta. Es de mucho provecho estudiar su vida y su ministerio, lo que él hizo. Un ministerio profético de enseñanza, un ministerio profético de pedagogía, de ir y venir, de estar con el pueblo, de estar ilustrando, de estar insistiendo en la ley, de estar insistiendo en la gracia, de estar mostrando el reino de los cielos después de un tiempo bastante complicado en la época de los jueces. Pues bueno, estamos frente a un hombre que es un gran líder, pero sucede lo que sucede ah, con relación a su familia. Tal vez no hay mucha diferencia, de pronto sí la hay, pero en cuanto al resultado es lo mismo y tiene que ver con el capítulo 8 versículo 1. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Era la metodología gubernamental que
se tenía en aquel momento. Puso a sus hijos, y el nombre de su hijo mayor fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Nos suena parecido, no igual, pero parecido a los hijos de Elí, Ofni y Finés, que también están mencionados en el libro de Samuel. Y claro, probablemente pudo tener una acción de liderazgo muy prolífera el profeta, pero en sus hijos hubo poco impacto del mensaje. Puede ser un problema, puede ser una dificultad. Algunos expertos biblistas hacen todos unos estudios acerca, por ejemplo, de Elí, de Ezequías, por ejemplo, el gran rey de Judá, de Judá solo. Eh, el tema del rey David es un tema también muy interesante de analizar en cuanto a su familia. Porque aunque fueron personajes de un gran impacto ministerial y público, tuvieron también una decepción y sus talones de Aquiles fueron sus hijos. Y aquí no es la excepción. La Biblia nos narra en 3 versículos que no eran hijos como el papá. Bueno, los que somos padres temblamos con este tipo de testimonios. ¿Por qué? Porque claro, la grey es mucha, los obreros pocos, y la absorción que hace la obra probablemente puede hacer que nos descuidemos con relación a las familias. Y esto no solamente es un tema de pastores o líderes, es un tema de cada uno de nosotros, de cada miembro de la iglesia. Bueno, pues en Colombia hay una expresión un poco coloquial, algunos la usan muy seguido, que se llama dar papaya, que es traducido gestar una oportunidad para que otro la aproveche, ¿sí? El término es muy común en todo el territorio colombiano, dar papaya. Pero obviamente que esto no lo buscó Samuel, pero los detractores de Samuel, porque dicho sea de paso, no todos estaban contentos con la acción de Samuel porque él puso orden en la casa, le sacan este pretexto de sus hijos para apostarle a una de las peticiones más sobresalientes que hay en la Biblia, el Antiguo Testamento, junto con las peticiones de Israel del Éxodo, pero que trajo una respuesta afirmativa de Dios, pero como juicio divino. Repito, la petición que hace Israel en este momento es una petición posiblemente legítima, pero aquí viene el caso de la motivación que se tiene con relación a las peticiones. El versículo 4 nos va a aclarar un poco el tema. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. Cuando hablamos de los ancianos, estamos hablando de quienes representaban entonces cada tribu, ¿sí? Junto con algunos líderes de cada tribu. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Bueno, aquí está la petición. Si vamos a detenernos en el análisis de la petición exacta es la siguiente. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Esa es la petición.
Las ideas secundarias en los análisis gramaticales es la siguiente. Tú eres viejo. Esa es una idea secundaria, pero que hace parte del soporte de la petición, ¿sí? Del material con el cual se está sustentando la petición. Tú eres viejo, has envejecido, dice el versículo 5. La siguiente idea secundaria, que también hace parte del soporte, es tus hijos no son buenos hijos, no andan en tus caminos, es decir, tus hijos no son iguales a ti. ¿Mm? Esa es la segunda idea secundaria, pero sirve de soporte o sustento para la petición, que es la idea principal, constitúyenos un rey que nos juzgue. Bien, pero la tercera es supremamente interesante. Dice, como tienen todas las naciones. Estoy desglosando el versículo 5. Como tienen todas las naciones. Entonces hay un aspecto comparativo. Es interesante que las tres ideas secundarias tienen referente comparativo. Por ejemplo, tú eres viejo. El referente comparativo es que, obviamente, hay personas más jóvenes que pueden gobernar, ¿cierto? Porque, pues, una persona es vieja con relación a un referente. Personas más jóvenes, claro, ahí está. Y puede sonar muy obvio, pero es el sustento. Samuel, tú eres viejo. Segundo, el referente comparativo del comportamiento de sus hijos. Tus hijos no andan en tus caminos, o sea, no son iguales a ti, Samuel. Tus hijos no son iguales que tú. El referente comparativo es de comportamiento y lo tiene Samuel. Es el referente. Los hijos no son iguales en carácter, en obediencia y comportamiento a lo que es el papá. Y el tercer punto, creo que es un punto que hay que tener en cuenta, porque es el más comparativo de todos, colócalos un rey como las naciones lo tienen. Es decir, el comparativo son las otras naciones. Si nos ponemos a analizar nuestras peticiones y ponemos este versículo 5, probablemente en nuestra humanidad nos parecemos al versículo 5. Tenemos una petición y tenemos una sustentación alrededor. Tenemos una idea principal que le ofrecemos y le presentamos a Dios. ¿Sí? Tengo esta petición, Dios mío. Tengo esta petición, Señor mío. Y en la oración misma, probablemente, o en nuestro corazón, sustentamos esa petición como lo está sustentando los ancianos de Israel. Por ejemplo, la petición principal de alguien puede ser, sáname de esta enfermedad. Ahí está, explícito. Las ideas secundarias pueden ser, porque yo enfermo no sirvo igual como si estuviera aliviado. Puede ser. Dos, porque realmente mi familia me humilla mucho, como el caso de Ana, la mamá de Samuel, me humilla mucho por ser enfermo. Estoy dando, estoy dando solamente ideas hipotéticas, ¿no? Y la tercera podría ser, sáname porque sano, eh, yo puedo hacer muchas más cosas, ¿sí? Y todo el mundo está sano y yo no. Solo estoy dando ejemplos hipotéticos, porque probablemente nuestras peticiones son más diáfanas, más honestas y dependen mucho de más que todo, no de nuestra necesidad, sino de la respuesta misericordiosa de Dios. Pero, ¿por qué no agradó a Samuel? El versículo 6 dice lo siguiente, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, oró al Señor.
Hay dos posibles respuestas, pero no sé ordenarlas en prioridad. Y lo confieso, no sé ordenarlas en prioridad, pero están ahí las respuestas tácitas de por qué le molestó a Samuel. Tal vez ahorita vamos a darnos cuenta un poco más de la situación. Voy a decirla, si digo la primera, no necesariamente tiene que ser la, la priorizante. Tal vez el dolor que sintió cuando le recriminaron acerca de sus hijos. Es posible que eso no le hubiera agradado a Samuel, porque era el papá. Bueno, y dos, porque la sustentación de las tres ideas secundarias que yo les menciono no llenaban la justicia divina, porque, porque los comparativos no eran comparativos santos, eran comparativos pragmáticos, eran comparativos prácticos, pero no eran comparativos santos ni justos. Dame un carro, Dios, porque porque mi vecino tiene un carro nuevo, yo quiero un carro nuevo, soy hijo del rey, hijo tuyo, y te sirvo, yo merezco un carro mucho mejor que mi vecino pagano o impío. La petición puede ser legítima, la sustentación no. Entonces creo que, y vuelvo y repito, no sé priorizar la molestia de Samuel, pero sí tuvo las dos vertientes, la personal, la recriminación que le hicieron acerca de sus hijos. La segunda, que la sustentación de por qué pedían eso no era, no eran argumentos santos ni justos. Y hubo molestia. Algunos dicen, no, pues porque no era una satisfacción para Dios poner un rey. Bueno, quiero que aclaremos ese punto un poco y vamos a abrir un texto bíblico y por favor acompáñeme en Deuteronomio 17, por favor. Deuteronomio 17 en el versículo 14. Deuteronomio 17 en el versículo 14. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, mire lo que dice Dios. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entonces, no es, ojo, no es un rechazo a la idea gubernamental de un rey, pero hay condicionantes. El primero que leemos en el versículo 15 es el que Dios escoja. Sigamos. El que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. El segundo condicional. Tiene que ser del pueblo de Dios. Es el segundo condicional, es decir, el que Dios escogiere y que sea de Israel, o sea, que sea del pueblo de Dios. Tercer condicional. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Es decir, no va a regresar a la vida esclavista de Egipto para ni siquiera tener relaciones comerciales. Aquí habla de caballos. Es decir, no retrocederá la historia, la desarrollará en Canaán. Porque Jehová os ha dicho, no volvéis nunca por este camino. Pero mire el 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Interesante. ¿Se desvía por las mujeres? Pues el tema se pone supremamente interesante porque realmente estamos aquí frente a una petición de rey
pero estamos también frente a un punto muy importante y es cómo tiene que ser ese rey. No tiene que tomar mujeres porque se arriesga que su corazón se desvíe. Es como Salomón, recuérdenlo. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, es decir, hará un acta, hará un acta de cómo debe ser gobernado el pueblo de Dios. Bueno, guardará las palabras de Dios, es lo más importante, y su corazón no se debe elevar más que la de sus hermanos. Conclusión, no es que Dios no quisiera rey, es que el rey tenía que tener condiciones. El análisis de Deuteronomio es bien pertinente en esto, porque Israel tenía una petición legítima, pero la motivación no era legítima, no era santa ni justa. Y tal vez esa es la conclusión con la que queremos llegar hoy en este estudio. No es la meta a lo cual Dios está interesado. Es el proceso para llegar a esa meta, en lo que Dios está interesado. Y eso, cómo retiñe a veces el oído de las personas, incluyendo personas del pueblo de Dios, que buscan sus propias metodologías para realizar sus procesos, para llegar a las metas. Y eso es complicadísimo. ¿Por qué razón? Porque Dios puede dar el rey. Dios puede responder tu petición. Dios puede responder a la necesidad tuya, pero puede ser de bendición, como puede ser de maldición. Tener rey era legítimo, era cómo lo querían y para qué lo querían. Lo que no era legítimo ni era justo. En verdad son textos con los que uno tiembla, porque uno pensaría que las respuestas afirmativas de Dios, todas las respuestas afirmativas de Dios para ti y para mí, son de gran bendición. ¿Será que sí? ¿De qué depende que sea de bendición? Porque tú y yo podemos decir, bueno, es para la gloria de Dios esta petición. Es legítima esta petición. Puedes tener un excelente filtro bíblico para saber si las peticiones son legítimas o no, claro. Pero ¿tienes el mismo filtro para la motivación de esa petición? ¿Tenemos ese filtro bíblico? ¿Somos realmente suficientemente maduros o mínimamente maduros, un poquitín maduros para saber que lo que yo estoy pidiendo, si bien puede ser legítimo, sí me va a traer bendición o me va a apartar de Dios? Caramba, esta petición de rey, junto con la petición de las codornices en el desierto, no fueron codornices, fue carne, lo que pidieron en el desierto, en el Éxodo, y el Señor les da codornices, son peticiones posiblemente legítimas, pero motivaciones de corazones contaminados y tóxicos. ¿Por qué? Porque el ser humano, como sea, como fuere, busca su propio propósito por encima del propósito de Dios.
y posiblemente no acepta un no como respuesta de Dios. Nos sorprende, por ejemplo, la respuesta que Dios le da excúsenme, a Moisés. 120 años vive Moisés, 119 con el propósito de liberar al pueblo de Dios. En el último año Dios le dice, no entras a Canaán. Y no entras porque has pecado en tu soberbia. Moisés llora, Moisés se lamenta, Moisés se duele, Moisés acepta y es consolado por Dios. ¿Tú aceptas las respuestas de Dios que dicen no? ¿Estamos aceptando las respuestas de Dios que dicen no? ¿En qué estás insistiendo tanto? Que probablemente Dios te lo da. Ahí está el temor y temblor que yo les digo. ¿En qué estás insistiendo tanto? Que el Espíritu Santo, si lo tienes, y yo sé a quienes les estoy hablando, por lo menos que los conozco, pero a los que no conozco, te estoy hablando a ti. ¿A qué le estás insistiendo tanto y que en tu corazón sabes que es una medicina momentánea, posiblemente un placebo, lo que estás pidiendo, porque no te va a traer una satisfacción sino momentánea y no glorificará a Dios? A eso se refiere la Biblia. Podría haber hambre en el desierto, pero Dios responde con el maná. Pero aún teniendo comida del cielo, el Israel del campamento del Éxodo se rebelan contra Dios y piden carne. Moisés acude al Señor y Dios dice, piden carne, quieren carne, les daré carne. Y comieron carne que hasta se les salía por las narices, dice la Escritura. Hubo una epidemia y murieron. Muchísima gente murió. Sí, por la acción de comer, pero más por la rebeldía de esto. O sea, Dios responde, pero para juicio. Y aquí piden rey, y el versículo 7 aclara muchas cosas. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Es decir, tan Dios le da ese discernimiento a Samuel de que esa petición no tenía buenas motivaciones, pero Dios se lo aclara y dice, es que el desecho no es contra ti, es contra mí, porque no quieren que yo reine sobre ellos. Wow. ¿Quién conoce el corazón del hombre que es tan engañoso? Dios. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, o sea, el Señor está viendo un mismo pueblo rebelde, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. No te rechazan a ti, Samuel, me rechazan a mí. Y eso no solamente le trae dolor a Samuel, sino la explicación de Dios con respecto al carácter de Israel, engañosos. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, es decir, adviérteles y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. No, el próximo domingo seguiremos con ese versículo 10, pero
Noten que Dios dice, bien, quieren carne, les daré carne. Ahora, bien, quieren rey, están insistentes, qué gran sustento, humanamente es lo máximo. Se llenaron los aplausos de todo el escenario de la humanidad, pero les voy a dar lo que quieren. ¿Quieren rey? Les daré rey. Wow, hermanos, temblemos cuando Dios nos habla así. Temblemos, hermanos. Voy a decir algo con mucho cuidado y ojalá me entiendan a través del tiempo de este podcast. Es mejor no pedir entonces, si tu motivación es egoísta, porque probablemente Dios sí nos va a responder, pero nos traerá dolor. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, en varios momentos del Evangelio, nos dice, pedís, pero pedís mal, para vuestro propio gusto. No es solamente una cuestión de semántica verbal, es para la gloria de Dios. No, ¿cómo es la gloria de Dios en la práctica? Y estamos hablando de acontecimientos muy marcados en la historia sagrada. No es que Dios estuviera en contra del modelo regente de rey, no, no, ya lo leímos en Deuteronomio, ya lo leímos. Moisés inclusive escribió eso inspirado por el Espíritu Santo, pero es condicional. Y las condiciones que ponían los ancianos de Israel, bueno, muy elocuentes, pero no era santo ni justo. Samuel sabía por qué ponerse triste, por él mismo y por Dios, por la gloria de Dios. Solo un abrebocas. Entonces, ¿qué pedimos a Dios? ¿Y cómo lo pedimos? ¿Cuál es mi motivación? Hay cosas muy obvias, como otras que no son tan obvias, pero traen consigo un paquete de bendición, pero ojalá nunca traiga un paquete de juicio. Hermano, oro porque sea así. Dios no es una máquina de monedas para comprar el café en un pasillo de un hospital o de un centro comercial. De hecho, monedas, quiero mi jugo, mi café, mi chocolate. No, es mucho más complejo y requiere algo. Con esto termino. La comunión con Dios. Es decir, ¿lo conoces? ¿Conoces tú y yo? ¿Conocemos a quién le estamos pidiendo? Si lo conocemos, sabemos que nos debemos acercar con gozo, pero con temor. Porque si bien es nuestro papá, es nuestro padre, es el Dios gobernador de todo el universo. Que el Señor te bendiga y que sea de edificación esta reflexión bíblica. Hasta aquí estamos.